Buenos días con todos. El Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario les agradece por su gentil asistencia. El día de hoy vamos a tener un conversatorio vinculado a precios de transferencia y específicamente las obligaciones Country by Country, Master File y Local File. Para ello, el día de hoy nos acompañan tres expositores expertos en la materia. En principio, César García Novoa. César García es profesor de la Universidad de San, es doctor y licenciado en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela también, profesor extranjero en la especialización de Derecho Tributario en la Universidad Austral de Argentina, es autor de diversos libros, diversos textos vinculados al tema, Y César nos va a compartir hoy día sus experiencias y todo lo que ha podido ver en relación a este tema de precios de transferencia. Para mí siempre es un placer venir a cualquier actividad académica, científica o divulgativa que organice el IPIDET. Por tanto, quiero agradecer en primer lugar a John, como representante del IPIDET, la invitación y singularizar el agradecimiento de mi amigo Enrique Diazón, con quien compartimos ya muchos años de relación, de amistad, y por tenerme siempre presente y por tener siempre la gentileza de invitar. Bueno, yo creo que como ustedes fundamentalmente querrán escuchar a Fernando para saber cuándo va a haber reglamento y qué cosas, y estarán diciendo, a ver, que el telonero acabe pronto. Entonces, dado que la finalidad de esta sesión es básicamente esa, a mí me corresponde, pues, daros unas visiones generales, lógicamente desde fuera del ordenamiento peruano, que no tengo la suerte de conocer, y reflexionar un poquito sobre las obligaciones de documentación en los precios de transferencia, la función a la que sirven y el cambio que supone la acción 13 de BEPS con la implantación de esa trípode integrada por el Local File, el Master File y las obligaciones Country by Country, la CBC, las novedades que van a suponer, y luego me centraré un poco en cómo está desarrollándose en Europa el tema de la CBC, cómo Europa está siendo más agresiva y está yendo un paso más allá que el resto de la comunidad internacional en la implantación de estas obligaciones país por país, y algunos problemas de futuro que plantean las mismas, de futuro y de presente. Es decir, que en mi país ya existe y ya se va a tener que presentar la primera declaración país por país por las multinacionales cuya casa central, cuya sede central se encuentre en territorio español. Ahora iré contando algunos de los problemas que el sector y que los operadores económicos han señalado y que les plantea la regulación que hay en España, y que es una exacta transposición de los estándares internacionales en relación con esta nueva obligación. Bien, vamos a comenzar un poco hablando de la finalidad y la función que tienen las obligaciones de documentación en los precios de transferencia. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del derecho. La obligación de documentar los precios de transferencia, junto con la obligación de valorar a precios de mercado las operaciones entre partes vinculadas, pues integran un todo de lo que es la obligación jurídica y de aquellos operadores económicos que realizan operaciones entre partes no independientes. Desde el punto de vista técnico-jurídico, la documentación es en principio una obligación formal, por tanto una obligación de carácter accesorio en relación con la obligación principal, que es la de valoración a precios de mercado. Sin embargo, como obligación formal que es, se integra dentro del conjunto de deberes que tienen los operadores económicos que realizan operaciones entre partes no independientes. Y tiene además a pesar de esta proyección formal, tiene una importante traducción sustantiva, y es que sirve para sustentar el precio de mercado que defiende el particular, y para sustentarlo desde el punto de vista que puede significar la exclusión de una sanción. Ahora veremos que desde el punto de vista sancionador, que a mí me parece uno de los aspectos más sensibles de las obligaciones de documentación, hay una doble proyección. Por un lado, la documentación adecuada puede servir para fundamentar el precio que el operador económico defiende y por tanto para excluir una sanción, en el sentido de que sirve para defender la razonabilidad del precio que defiende el contribuyente, y por otro lado, el propio incumplimiento de las obligaciones de documentación puede dar lugar a la configuración de una infracción y por tanto ser sancionable por sí mismo. Ahora veremos el problema sancionatorio, que me parece uno de los más importantes. Hay dos cuestiones que me parecen
que son claras en relación con las obligaciones de documentación, en cuanto han planteado muchos problemas en los últimos años. Y los voy a resumir porque, como tengo 35 minutos, tampoco puedo extenderme mucho más. El primero de los problemas es la virtualidad de la documentación como prueba. Dentro de lo que es el problema de la prueba, la documentación de precios de transferencia ha planteado muchos problemas en cuanto a su condición de prueba, en cuanto a si es prueba tasada o si es una prueba preferente, y la diferencia es muy importante en tanto en cuanto la prueba preferente no excluye los otros medios de prueba. La obligación de documentación, a mi juicio, debe permitir la aportación de otros medios de prueba del precio de mercado y no debe tener la condición de prueba tasada, que a mi juicio deben ser limitadas en los actuales procedimientos tributarios, los supuestos de prueba tasada. Ni siquiera la factura, que es el ejemplo que se suele mencionar muchas veces de prueba tasada, debe tener tal condición, a mi modo de ver. Puede ser una prueba preferente, pero la prueba preferente no es lo mismo que prueba tasada. Ese mismo debate se ha planteado en relación con las obligaciones de documentación. Y un segundo problema muy importante es el que se plantea en relación a la legalidad de las mismas. Es un problema, un debate de siempre, constante y que no está resuelto. Se cubre la legalidad en este tipo de obligaciones de documentación que todo el mundo entiende que están cubiertas por la reserva de ley, al menos en sus aspectos básicos, cuando la ley se limita a hacer una remisión en bloque a disposiciones de la OCDE y en concreto a la guía de precios de transferencia. Este es un debate muy importante. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, la sentencia Saldarriaga-Sanín, de hace ya algunos años, que de una forma muy clara defiende que solo tiene carácter normativo una disposición de la OCDE en materia de precios de transferencia, solo una regla de obligaciones de documentación derivada de la guía de precios de transferencia tiene carácter normativo si se incorpora expresamente al ordenamiento jurídico, lo que supone cuestionar las revisiones en bloque. Esas revisiones en bloque, en principio, a mi juicio, serían válidas. Yo tengo una postura en ese sentido más flexible. Creo que se pueden hacer revisiones a disposiciones de la OCDE. No tienen carácter normativo en sentido de fuerza normativa, pero sí tienen un carácter semivinculante en la medida en que el Estado en cuestión haya manifestado su voluntad de incorporar esas reglas a su ordenamiento y de seguir los criterios de la OCDE. Si el Estado ha manifestado su voluntad de seguir los criterios de la OCDE, es evidente que existe una cierta vinculación con las disposiciones de la OCDE y puede haber, a mi juicio, una revisión. Eso también lo ha dicho en España el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que la solución de la revisión es aceptable. Otra cosa es que sea la más deseable. A mi juicio deben incorporarse formalmente, eso es lo más deseable, lo cual no implica que una revisión pueda ser contraria al ordenamiento. Yo creo que no lo es, es una opinión personal, pero en todo caso no es lo que defiende el Tribunal Constitucional de Colombia. Lo más importante, sin embargo, está en relación, como decía antes, con las sanciones. Cuando se sanciona por no cumplimentar adecuadamente obligaciones de documentación de los precios de transferencia, la pregunta es, ¿está suficientemente tipificada la infracción cuando no hay una descripción exacta del contenido de esas obligaciones de documentación y al final el contenido de esas obligaciones de documentación se acaba disciplinando mediante una remisión a las disposiciones de la OCDE? Ese es un problema tradicional que se ha planteado muchas veces. Se ha planteado en España, por ejemplo, y se ha planteado en el sentido de que el Tribunal Constitucional, en esta sentencia del año 2013, ha dicho que igual que puede haber una colaboración de la ley y el reglamento a la hora de tipificar una infracción, también puede haber una colaboración de la ley con determinados criterios establecidos en reglas internacionales, siempre y cuando la ley cubra los aspectos esenciales de la infracción. Por tanto, en el caso concreto que se le planteaba al Tribunal Constitucional, que era si las sanciones por no cumplimentar adecuadamente las obligaciones de documentación, esa infracción estaba suficientemente tipificada y se garantizaba el principio de tipicidad del ex certa, el tribunal dice que en ese caso concreto sí lo está, pero establece que si las disposiciones a las que se remite la ley no garantizan que la ley establezca un mínimo en cuanto al contenido de la conducta infractora, podría haber en ese caso, aunque en el supuesto concreto que se le plantea no lo aprecia, podría haber en ese caso una vulneración del principio de tipicidad. En cualquier caso es algo polémico que se pueda definir en función de una norma internacional el contenido de una infracción tributaria que puede no estar suficientemente tipificada de acuerdo con los parámetros
de un determinado Estado. Es un tema polémico en ese sentido. Bueno, pues ¿cuáles son las principales novedades que supone BEPS? Dicho esto, que es algo que afecta tradicionalmente a las obligaciones de documentación, ¿cuáles son en este sentido las principales novedades que introduce el proyecto BEPS y que los Estados están implementando en relación con las obligaciones de documentación de precios de transferencia? Vamos a ver. Precios de transferencia es como, bueno, pues primero, cuando hablamos de obligaciones de documentación de precios de transferencia, no podemos olvidar que estamos hablando de una parte sustancial del régimen de precios de transferencia. En segundo lugar, el régimen de precios de transferencia tiene una finalidad básica. Es el elemento o el instrumento que pone de manifiesto cómo se distribuyen las rentas en el marco de un grupo multinacional a partir de la regla de empresa separada. El principio de arm's length, el principio clave del régimen de precios de transferencia, tal y como se viene entendiendo en nuestro contexto desde hace ya unos cuantos años, lo que viene es a manifestar la regla de empresa separada y a poner en práctica una determinada filosofía en cuanto al reparto del poder tributario entre las distintas jurisdicciones en las que opera un grupo multinacional. BEPS en este sentido introduce novedades, pero no es o no supone una revolución, como han reconocido muchos. BEPS no supone una revolución en el sentido de que el principio de independencia, la regla de empresa separada y lo que son los elementos básicos y estructurales del régimen de precios de transferencia se mantienen. No hay un cuestionamiento, no hay ni siquiera un primer paso hacia un régimen de reparto global, no hay en ese sentido un cambio radical. Lo que sí hay matizaciones importantes por el principio de value creation, que es un poco una de las ideas fuerza que presiden el régimen BEPS. Hay que ir a un cambio donde los grupos multinacionales tributen preferentemente ahí donde se genera el valor. Y eso lleva, obviamente, a tener que determinar dónde se genera el valor dentro de los grupos, que es una de las razones de ser de la implementación de la obligación país por país. Pero no hay un cambio radical. Quien crea que la obligación país por país es un primer paso para un sistema de reparto global, para un sistema de formulario de reparto global, Global Apportionment, pues yo creo que está equivocado, no van por ahí los tiros. De todas formas, sí supone un cambio importante en la concepción o en la matización del régimen que teníamos hasta ahora, el hecho de que las multinacionales tengan que desglosar país por país activos, rentas e impuestos pagados, porque eso puede ser un primer paso para un cambio futuro, pero por ahora, a mi juicio, no supone más allá de la creación de una nueva obligación formal inspirada en la regla del value creation. ¿De dónde viene el value creation? Pues viene de lo que es el background de BEPS, el antecedente inmediato. No solamente los supuestos casos de elusión fiscal y de planificación fiscal agresiva de los grupos multinacionales, especialmente a través de los intangibles, sino también de la presión de ciertas entidades no gubernamentales en torno a la idea de que las multinacionales no están pagando su parte justa de impuestos. Esa idea que ha sido muy permeable en la opinión pública, que ha calado mucho, que ha llegado incluso a establecer, y que lo han asumido muchas administraciones locales y que los estados de Europa ahora mismo, cuando están discutiendo en los ECOFINs, como el reciente ECOFIN de Lituania, donde los estados están planteando ya un impuesto mínimo a las empresas digitales, detrás de eso lo que está es una idea que han asumido y que han propugnado determinados grupos no gubernamentales y que los estados han asumido, el llamado Fair Share Taxation, la parte justa de impuestos. No se está contribuyendo en la parte justa de impuestos, no se está contribuyendo en función de los beneficios que se obtienen en cada jurisdicción. Esos beneficios se están desviando y eso hay que corregirlo. Y naturalmente, para corregirlo hay que tener una radiografía de la distribución de los ingresos y de los impuestos. Y eso justifica que, junto con la documentación tradicional de los precios de transferencia, que en la acción 13 se modifica, como sabéis perfectamente, desaparece el estudio tradicional de precios, que pasa a ser convertido en un local file, y este se complementa con un master file, y junto con ello aparece la nueva obligación país por país, que tiene esa razón de ser. Por lo demás, las novedades de BEPS en relación con los precios de transferencia, que comentaré muy brevemente, también las conocen ustedes. BEPS dedica a precios de transferencia a 3 acciones y tiene varias novedades sustanciales. Quizás la más importante
es la regla de la recaracterización, es decir, la posibilidad de que vía precios de transferencia no solo se cuestione el valor, sino que se cuestionen determinadas asignaciones de intangibles en el seno del grupo cuando esa asignación de intangibles no soporta un examen de funciones, activos y riesgos. La famosa FAR, la famosa evaluación FAR de funciones, activos y riesgos. Es decir, la posibilidad de que, de que se haga una valoración dentro del grupo de los activos y los riesgos asumidos por la entidad que tiene asignado el intangible. Es una novedad muy importante porque supone consolidar algo que algunos países, en el caso de España, el propio Tribunal Supremo desde hace varios años, venían defendiendo, que la finalidad de los precios de transferencia no es solo una finalidad de valoración, sino que hay detrás un instrumento antielusivo para evitar el traslado artificioso de beneficios entre sociedades de un grupo multinacional. La posibilidad de resucitar esa vertiente antielusiva en los precios de transferencia está presente en BEPS, en el desarrollo de BEPS y en la modificación del capítulo 6 de la guía de precios de transferencia como consecuencia de las acciones 8 y 9 de BEPS. Pero, vamos a avanzar un poco porque no da tiempo, pero, repito, fuera de eso no hay un cambio radical en la concepción de los precios de transferencia en el documento BEPS. Es decir, los precios de transferencia en cuanto a instrumento fundamental, en cuanto a uno de los elementos fundamentales, yo creo que junto con el principio de residencia y el de establecimiento permanente son las tres patas del régimen de tributación internacional, que se basa precisamente en eso: prioridad de la residencia en la tributación de las rentas empresariales, regla de establecimiento permanente todavía basada, aunque modificándose, en la idea de lugar fijo de negocios, y un régimen de transferencias basado en la idea del principio arm's length y de la empresa separada. Esos son, digamos, los elementos básicos de la fiscalidad internacional que se siguen manteniendo en lo esencial en el documento BEPS. Me parece muy interesante recordar que The Economist, que es una publicación muy seria, en el año 2015, justo después de que se publicaran los informes conclusivos del plan BEPS, publica un editorial muy interesante, está en la web de The Economist, se puede consultar, es el día 10 de octubre de 2015, donde The Economist dice que BEPS es un paso, pero que ha sido decepcionante porque no ha avanzado en la línea del cambio del modelo de reparto del poder tributario a nivel internacional. Y sobre todo habla del sistema de precios de transferencia en ese editorial. The Economist dice que precios de transferencia es un sistema, el sistema de precios de transferencia tal y como se venía conociendo y que en lo esencial mantiene BEPS, es un sistema que ha perdido buena parte de su virtualidad, incluso llega en algún momento del editorial de calificarlo de anticuado, y propugna claramente, como decía antes, una regla de distribución, una fórmula de distribución del beneficio global, como la gran alternativa. Incluso recordando que hay que ir dando pasos para dar más importancia a la tributación de las rentas en el país donde se localice el consumidor final, que es una de las alternativas que se irán barajando. La fórmula del destination base, de la base en el país de destino, que es una de las cuestiones que en Europa están barajando los representantes de las administraciones tributarias que integran la Unión Europea, y que tiene su fundamento principal en un trabajo del profesor Devereux, publicado en la revista de la Universidad de Oxford, donde defiende esta regla del destination basis y dice que hay que utilizar un criterio de tributación en destino que progresivamente sustituye la tributación en el país de residencia, tomando como modelo el criterio de localización del hecho imponible que se sigue en la tributación indirecta y en concreto en el impuesto al valor agregado. Bueno, pues quiere esto decir que BEPS no supone un cambio, y este documento, un cambio radical, y este documento de The Economist, este editorial de The Economist, yo creo que es muy claro en el momento de ponerlo en blanco sobre negro. Bien, y la principal novedad, que repito, no está, decíamos que algunos entienden que la obligación de desglosar información país por país pudiera entenderse como un primer paso para poner la base de un posible
todas las revoluciones empiezan con un primer paso, y hay quien dice el primer paso puede ser la obligación de desglosar información, y esa puede ser la base para valorar la posibilidad de un cambio hacia un sistema de distribución del beneficio global. No parece que vayan por ahí los tiros, pero sí es claro que el principal cambio que se produce, a mi juicio, está en materia de precios de transferencia, además de la recaracterización, está en la implantación del régimen de documentación, el nuevo modelo de documentación basado en el trípode Master File, Local File, país por país. El informe habla de la finalidad del nuevo modelo de documentación. ¿Qué se pretende? Y habla de 3 objetivos. Asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en materia de precios de transferencia, es decir, la justificación del precio y la prueba del cumplimiento de las obligaciones derivadas del deber de valorar a precios de mercado. Por tanto, una finalidad tradicional, esto no es ninguna novedad. Que las administraciones fiscales cuenten con la información necesaria para la evaluación de riesgos. Aquí tenemos un tema muy importante. Desde el primer momento, el principal objetivo de la obligación, sobre todo país por país, es tener instrumentos, es que las administraciones tengan instrumentos para evaluar riesgos de cumplimiento fiscal o de incumplimiento fiscal. Ese es el principal objetivo. Es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo para el que nace la obligación país por país. No es disponer de un instrumento para perseguir directamente la elusión, sino para evaluar riesgos. No es, en principio, un mecanismo, por supuesto, para practicar ajustes. La finalidad inicial es esta evaluación de riesgos y, por tanto, eso no debe olvidarse porque para ver si una cosa está bien o está mala hay que ver para qué sirve, para qué se ha creado. Y si en el desarrollo futuro de la obligación país por país respetamos esta finalidad original, pues esa evaluación futura será adecuada, y si la evolución futura no respeta esa finalidad original, pues habrá que criticarlo porque se habrá apartado de lo que es la finalidad original para la cual se previó la obligación país por país. Y naturalmente, finalmente, obligación para realizar auditorías, o sea, información, mejor dicho, para realizar auditorías. Por tanto, los 3 elementos. Priorizando la finalidad de perfiles de riesgo frente al disponer de obligaciones de auditorías de precios de transferencia. Bueno, pues se define el Master File y se define el Local File. El Master File debe proporcionar el panorama global relativo a las operaciones de negocios, políticas generales de precios de transferencia y sobre todo a la política de distribución de riesgos del grupo multinacional. La política de distribución de riesgos es fundamental para la evaluación de distintos aspectos, entre ellos para evitar una posible situación que pudiera darse de recaracterización, de que la administración pudiera llevar a cabo una recaracterización, para lo cual, como la valoración de los riesgos asumidos por la entidad del grupo que tiene asignado el intangible es importantísimo. Por eso, la información sobre distribución de riesgos que derive del Master File va a tener una importancia fundamental. En segundo lugar, el Local File sustituye el tradicional estudio de precios de transferencia. Ya no hay que presentar estudios de precios de transferencia, lo que hay es que presentar un Local File que se complementará con el Master File. Naturalmente, el Local File es donde se van a hacer los ajustes y donde se van a sustentar los precios o las valoraciones que la entidad esté defendiendo. Por lo tanto, el documento que viene a sustituir lo que hasta ahora era el estudio de precios de transferencia tal y como lo veníamos conociendo tradicionalmente es el Local File. Este doble contenido, estos 2 documentos se complementan con la gran novedad, el Country by Country Report o CBC. Cuestiones que plantea. Primero, y voy a ser muy breve para en 5 o 10 minutos concluir, problemas que plantea el CBC. Contenido. El contenido es amplísimo. El contenido es amplísimo porque si vemos lo que se deriva de la acción 13dB, hay un contenido principal y un contenido complementario. Solo el contenido principal incluye para cada jurisdicción ingresos, beneficios antes de impuestos, impuestos sobre la renta pagado, impuestos devengados, capital declarado, capital acumulado, número de empleados y activos materiales. Información que habrá que desglosar, clasificar y consolidar. Por tanto, es un trabajo enorme para grupos multinacionales. Europa ha limitado estas obligaciones a grupos con un volumen de operaciones importante, pero en principio tenemos aquí una actuación, una obligación
de enorme calado para los grandes grupos multinacionales. Segundo, el problema del lugar de presentación. ¿Dónde se va a presentar CBC? Bueno, pues el desarrollo de la acción 13 y la posterior implementación de la misma por los distintos países y sobre todo la directiva de la Unión Europea, se habla en Europa de BEPS europea. BEPS europea no es otra cosa que la implementación que hace Europa de las reglas BEPS que se incorporan a normas vinculantes. Es decir, muchas veces se dice es que los criterios de la OCDE no son vinculantes para los estados. Mentira, en Europa lo son. ¿Por qué? Porque en Europa esa vinculación es consecuencia de que los organismos de la Unión Europea, que sí que dictan normas con fuerza normativa, incorporan las reglas BEPS y a través de esa incorporación los países de la Unión Europea tienen la obligación de transponerlas, de implementarlas en sus ordenamientos domésticos. Por tanto, sí en Europa podemos hablar de una obligación. Y en Europa ya se ha regulado para las multinacionales que actúan en Europa una obligación de presentar CBC en la jurisdicción donde la matriz donde esté situada la matriz, en primer lugar, obviamente, la matriz del grupo, y siempre y cuando en esa jurisdicción la matriz acredite un ingreso consolidado superior a los 750.000 euros en el último ejercicio. Por tanto, que ahí es donde se tendrá que presentar CBC, Repsol, Inditex, Telefónica, Banco de Santander, BBV tendrán que presentar su CBC ante la Administración Tributaria Española. Se dice además que si ha habido cambio de sede central, habrá que presentarlo en la última casa matriz. En la última casa matriz, es decir, en la última casa matriz inmediatamente anterior al cambio. Y, en segundo lugar, eso es la regla del Constituent Entity, presentación de la documentación CBC, en primer lugar, en el lugar donde se tenga donde esté la casa matriz y ésta supere un determinado umbral cuantitativo. Por tanto, en principio la regla aparentemente es clara. ¿Qué ocurre? Que aun cuando que una jurisdicción donde un grupo multinacional no tenga su casa matriz, puede también haber obligación de presentación de CBC. ¿Cuándo? En segundo lugar, cuando funcione la regla del Surrogate Parent Entity, la entidad subrogada. No solo las matrices, no solo las Constituent Entity, sino también las entidades subrogadas tienen obligación de presentar este CBC ante una determinada jurisdicción. ¿Quién es entidad subrogada? La entidad subrogada es la obligada a presentar la documentación CBC en aquella jurisdicción cuando la casa matriz de esa entidad subrogada en su país no haya implementado la obligación de presentación de CBC. Es decir, cuando en el país de la casa matriz o el país donde está situada la casa matriz no exista obligación de presentación de documentación country by country, existirá obligación de presentar en aquellos países donde operen entidades subrogadas en dos situaciones. Primero, cuando la casa central nombre a una de estas entidades, o segundo, cuando el país donde opere una entidad subrogada considere que se realiza en ese país la mayor parte de la actividad de la entidad. En esos casos funcionará la regla de la entidad subrogada. En cualquier caso, esta segunda regla es menos clara que la primera. La primera es relativamente clara. ¿Dónde está la casa central? Funciona también para holdings, por ejemplo, o para business unit, pero es una regla aparentemente clara. La segunda regla no está clara. ¿Cuándo funciona una entidad como entidad subrogada? Si ha sido nombrada por el grupo, porque en su casa central no hay obligación de presentación país por país, en principio la regla también está clara, pero no está tan claro cuándo el Estado puede obligar a una su filial a configurarse o a actuar como entidad subrogada. Ahí hay una inseguridad importante en este punto. En segundo lugar, un tema muy importante. El sistema está articulado conjuntamente con las reglas de intercambio de información automático. Para que funcione el Country by Country Report es fundamental que funcione también el intercambio automático. ¿Por qué?
una de las objeciones que se ha hecho a la presentación de información país por país ha sido algo parecido de lo que se dice con FATCA, pero con FATCA es mucho más claro, ha sido la llamada extraterritorialidad. Es que usted va a obligar en el país de residencia de la matriz a que ésta elabore y le suministre una información que va a afectar a otras jurisdicciones porque se va a referir a impuestos pagados, rendimientos obtenidos o activos situados en otros países. Eso es una extraterritorialidad, bueno, mano un tropo, es una extraterritorialidad un poco, no es tanta extraterritorialidad, a mi modo de ver, pero en cualquier caso es una de las objeciones que se ha hecho. Bien, pues va a haber un intercambio de información, es decir, el país de residencia de la matriz va a tener la información, va a absorber toda esa información y va a estar en poder de esa información. Y el intercambio va a ser en el marco del Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información. Pero además del Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información, va a haber también un acuerdo de intercambio específico CIVICI. Es decir, las entidades van a tener que firmar un acuerdo específico de intercambio de información para la información derivada de las obligaciones country by country. Eso genera algunas situaciones que han sido criticadas, porque es posible que una jurisdicción, esto se llama poner el carro antes poner antes el carro que los bueyes, es decir, es posible que una jurisdicción haya firmado el instrumento de intercambio de información CIVICI, pero no haya localmente todavía implementado la obligación de presentar ante la administración local esta información país por país. Por tanto, no puede ser jurisdicción de presentación, pero podría, en función de que ha firmado el intercambio automático, recibir información. Eso ha sido muy criticado porque eso generaría unas asimetrías absolutamente incomprensibles. Que uno pueda estar recibiendo información, pero por otro lado no estar suministrándola, lo que genera una clarísima vulneración de la reciprocidad mínima que debe presidir este intercambio. En Europa se han presentado, Europa, como digo, esto es derecho obligatorio porque está recogido en una directiva que ya ha ido incorporando, la directiva del 2011, posteriormente se ha ido modificando constantemente y ya ha incorporado la obligación país por país. Y ya es normativa obligatoria. Y entre las muchas dudas que se han planteado, y hablando con responsables del sector, pues se encuentra uno con que han formulado algunas dudas, hay consultas a la administración y hay varios temas que han preocupado en cuanto al cumplimiento de la información. 3 o 4 temas importantes. Uno ha sido el tema de la información referida a dividendos y de la extensión de esa información a los productos híbridos. Si se incluye, si no se incluye, y qué tipo de híbridos se deben incluir, qué tipo de rendimientos de híbridos se deben incluir en la información. También se ha planteado el tema de qué pasa si yo controlo efectivamente, si la entidad matriz controla efectivamente las filiales, pero pierde control a lo largo del periodo, en mitad del ejercicio. ¿Cómo se corrige esa información? ¿Cómo se reporta esa información? ¿Qué ocurre con las entidades, con los grupos que tienen filiales que trabajan con distintos ejercicios? Es decir, que no todas las entidades tienen el periodo anual de 1 de enero a 31 de diciembre. Eso genera problemas importantes. Bueno, son problemas que no están en todo caso resueltos y que han sido objeto de muchas incertidumbres. Y en la mayoría de los países lo que han recomendado las administraciones es: pregúntenos, consigan ustedes un approach razonable, implementemos aquí estrategias de cumplimiento cooperativo y cuando tenga usted una documentación estandarizada y que sea fiable, utilícela en los siguientes periodos impositivos. Y otro tema que se planteó desde el primer momento en cuanto a esta información ha sido: muy bien, el CIVICI la hacemos, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Ya hemos dicho que se habla inicialmente de perfiles de riesgo de contribuyentes y subsidiariamente información para realizar auditorías fiscales, pero principalmente para el establecimiento de tax profiling, de perfiles de riesgo de los contribuyentes. Bien, ¿cómo se intercala, cómo se armoniza esta información con la otra información de precios de transferencia? Al principio se planteó el problema: muy bien, ¿el CIVICI se añade al master file o es
un documento distinto. Me refiero a efectos de presentación. ¿Hay que incluir en la memoria contable? No hay nada dicho. No se viene exigiendo inclusión en la memoria contable, pero es un tema que ha planteado dudas para los operadores económicos. ¿Cómo se interacciona? ¿Qué relación hay entre estos distintos documentos? La solución ha sido muy sencilla, o la más sencilla posible. En Europa, en el caso español, se ha dicho que es una información adicional que se presenta con la declaración del impuesto de sociedades y listo. No hay ese sentido más, pero repito, eso no ha resuelto los problemas de interrelación de los distintos documentos. Bien, otras críticas. Críticas que ha merecido el sistema, de lo que se lee, pues críticas. Primero, vulneración del principio de proporcionalidad. Se está exigiendo una actividad desproporcionada a las multinacionales. Es verdad que esta obligación está reservada a las empresas más grandes, pero el recabar y el formular esta información puede estar vulnerando las exigencias de proporcionalidad. Hay que verlo caso por caso, pero en principio, repito, es una crítica que se ha hecho. ¿Qué más? Desigualdades. Hay sectores que han quedado en principio al margen de las obligaciones país por país, y siempre que ocurre esto, aunque el hecho de dejar a determinados sectores fuera pueda responder a criterios objetivos, siempre existe la crítica de que se está tratando de forma desigual a las empresas. A unas se les está obligando y a otras no se les obliga todavía o se les está dando un periodo transitorio. En Europa esto no está ocurriendo porque Europa ha seguido el criterio de que todo el mundo sigue un criterio maximalista en todo lo que es aplicación del programa BEPS y también esto. Y sobre todo la gran crítica está aquí. ¿Se va a respetar la confidencialidad? Tengas en cuenta que el origen de, y lo dije al principio de la intervención, el origen de la CBC está una vez más en la presión de grupos no gubernamentales que quieren que se visualice los impuestos que realmente están pagando las multinacionales en las jurisdicciones que operan, para que se vea si realmente las multinacionales están contribuyendo en cada jurisdicción en función de los rendimientos que allí obtienen. Y hay un empeño que parece que puede llegar a incorporarse a la reforma de la directiva europea, hay un empeño de que esta información se publicite. Es decir, hay grupos en la Unión Europea, y ha habido dentro de la Unión Europea quien ha manifestado que está de acuerdo con ello, que pretenden que la información país por país pueda ser accesible a todo el mundo, incluso que se publique en la página web de la respectiva empresa multinacional dentro de su política de transparencia. Esto es algo que preocupa y preocupa mucho. Preocupa mucho por el tema de la confidencialidad y por el tema de que buena parte de esta información es información desde el punto de vista comercial bastante sensible. Y que eso permitiría, yo estoy de acuerdo, eso incurriría en una perversión de la finalidad original de la obligación CBC. La obligación CBC no es un instrumento de naming and shaming, no es un instrumento para avergonzar a las multinacionales mediante un escarnio público publicando que no contribuyen adecuadamente en ciertas jurisdicciones o que no contribuyen en función de los rendimientos que allí tienen. No se ha creado para eso. Si se quiere que haya instrumentos de escarnio para que se visualice que hay multinacionales que no pagan su fair share taxation, su parte justa de impuestos, que se haga a través de otro instrumento, pero a mi juicio este instrumento no es adecuado para ello. Estados Unidos en su regulation, Estados Unidos, lo iba a decir después, como siempre, esto va por libre. Lo ha hecho en intercambio de información, está fuera de CRS, tiene su FATCA, ¿para qué quiere CRS? Y en esto también va por libre. Aunque ha implementado a nivel local, el CBC, porque al fin y al cabo sus multinacionales, sus filiales, las filiales de sus multinacionales probablemente tengan que presentar CBC en muchas jurisdicciones, ha manifestado que no está de acuerdo. Lo hace para facilitar a sus empresas este cumplimiento, pero que no está de acuerdo. Y en su regulation lo que ha dicho es: si se publica, no vuelvo a compartir información con el culpable. O sea, el país infractor que haya propiciado la publicación, no vuelvo a compartir la información. Se va a acordar. No va a haber más información que se comparta. Eso es una expresión de esa postura de Estados Unidos que está al margen, o que se ha manifestado al margen, no en el sentido de que no haya implementado a nivel local esta obligación, que lo ha hecho, pero que no, en el sentido de que no ha firmado el intercambio automático, de información, y tampoco el intercambio automático que se refiere a CBC.
y por tanto lo que ha hecho ha sido un cumplimiento a efectos de facilitar a sus empresas, pero manifestando su desacuerdo con este sistema. Como está haciendo en el intercambio de información, está ejecutando FATCA a través de los acuerdos GIGA, de los acuerdos bilaterales. Estados Unidos ha dicho que no va a participar en un intercambio multilateral de la información derivada de los reportes país por país. Y sobre todo que es una información que le preocupa mucho, sobre todo teniendo en cuenta en qué jurisdicciones, digamos, poco fiables puede caer esa información concerniente a los grupos multinacionales de Estados Unidos. Estamos ante una reforma importante de las obligaciones de documentación, inicialmente pensada para dar una información extra y para elaborar perfiles, que no está pensada, a mi juicio, para un cambio en los esquemas o en el paradigma de distribución del poder tributario internacional, que no puede, a mi juicio, ser la base de la práctica de un ajuste, y que desde luego debe hacerse en términos de protección de la confidencialidad y el secreto comercial, que es esencial para que haya una verdadera confianza de las multinacionales en suministrar esa información. Como dice Jeffrey Owens, defender BEPS y decir que BEPS en general ha sido algo positivo no significa no ser críticos, y no significa tener muy claro que para que BEPS sirva para algo, la ejecución y la implementación de las medidas en la llamada era post-BEPS tiene que hacerse teniendo en cuenta ciertas circunstancias, y sobre todo que hay algo que se está olvidando en todo este proceso, que es el sistema de cooperación de las administraciones tributarias, o sea, el cambiar el procedimiento de aplicación de los tributos hacia un cumplimiento cooperativo. Eso es fundamental. No está específicamente, BEPS habla de esto, pero no está entre los objetivos prioritarios, pero es algo en lo que se está insistiendo. Todo esto puede tener sentido si hay un cambio en el esquema de relaciones entre la administración y sobre todo las grandes empresas, y esa relación se basa en la confianza mutua, y esa confianza mutua exige compromiso de no realizar planificación fiscal agresiva a cambio de seguridad jurídica, y desde luego esa seguridad no se mantiene cuando una información se suministra en cumplimiento de una previsión de BEPS y luego esa información va a ser publicada y poniendo en grave peligro, a mi juicio, las exigencias básicas del secreto comercial y la confidencialidad que debe presidir la actividad económica. Por tanto, creo que el punto que falta para que esto en un futuro evolucione en un sentido positivo es complementar las obligaciones país por país con un cambio en la forma de gestionar los tributos y un avance hacia el cumplimiento cooperativo, que para mí es uno de los grandes temas de los próximos años de la fiscalidad. Nada más.